El problema del mal, uno de los dilemas más antiguos y desafiantes de la fe. A través de la historia de Job y de reflexiones teológicas y apologéticas, se plantea la pregunta que ha inquietado a generaciones. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite el sufrimiento y la injusticia? Bienvenidos a todos, universitarios y oyentes, a nuestra lectura semanal de Inverso. En esta ocasión, nos adentraremos en el estudio número 4, titulado El problema del mal, donde el pasaje central nos llevará a Job 1 y 2. Sin más que decir, empecemos. Domingo 18 de enero. Dios en el banquillo. Elie Wiesel, famoso sobreviviente del Holocausto nazi, escribió una obra de teatro titulada El juicio a Dios. En ella, 3 rabinos acusan a Dios por haber permitido que sus hijos fueran masacrados. El juicio duró varias noches. Se escuchó a los testigos, se reunieron las pruebas, se sacaron conclusiones, lo que finalmente llevó a un veredicto unánime. El Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, fue declarado culpable de delitos contra la creación y la humanidad. Este caso ficcional dejó a los espectadores con preguntas profundas sobre Dios, la vida y el mal. Sin embargo, Wiesel, que había estado cautivo en un campo de concentración nazi, expresó que no era ficción, sino algo que él había visto con sus propios ojos. A los 15 años, cuando era prisionero en Auschwitz, Elie Wiesel vio cómo 3 eruditos judíos enjuiciaban a Dios por su aparente indiferencia hacia el sufrimiento de su pueblo y lo declaraban culpable. La completa desesperación que sentían los llevó a acusar al punto central de su religión. ¿Es Dios culpable de los crímenes de lesa humanidad? Esta pregunta nos lleva al corazón del problema del mal. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? El único ser que tiene poder absoluto en todo el universo para detener el mal, no lo hace. En palabras del filósofo Peter Kreeft, el problema del mal es el problema más grave del mundo. Más personas han abandonado la fe por el problema del mal que por cualquier otra razón. Es, sin duda, lo que más pone a prueba la fe, la mayor tentación para no creer. Y no se trata solo de una objeción intelectual, lo sentimos, lo vivimos. El problema se puede describir de manera simple. Si Dios es tan bueno, ¿por qué su mundo es tan malo? ¿Por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Las malas noticias nos acechan todos los días. Noticias de enfermedad, muerte, pandemias, problemas de salud mental, corrupción y crímenes son parte de nuestra vida cotidiana. Solo con las incalculables tragedias e injusticias del año pasado o la semana pasada. ¿Cómo hace un creyente para defender la idea de un ser todopoderoso benevolente? Cuando abrimos la Biblia en Génesis 1 y 1, leemos: En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Aquí se nos presenta un Dios perfecto que creó un mundo perfecto para personas perfectas que vivían en un ambiente perfecto, en perfecta salud y que disfrutaban de una relación perfecta entre ellos y con su Creador. El origen de nuestro mundo es el Edén, donde florecían la felicidad y el amor. Lee los 2 primeros capítulos de Génesis y encontrarás el plan original de Dios para la vida humana. Ahora cierra tu Biblia. ¿Qué ves? ¿Ves violencia, caos, sufrimiento, pobreza, soledad, hambre, enfermedad, tristeza y muerte? Esta es la vida para muchas personas en la actualidad. Ahora, abre otra vez tu Biblia. ¿Cuál es la primera pregunta que te viene a la mente? Si no sabes qué pregunta hacer, imagina esta escena. Un día, dejas tu casa ordenada y limpia. Tu ropa está recién lavada y la has doblado con esmero. La vajilla está limpia y secándose en el escurridor. Has pasado la aspiradora a la sala de estar y los cojines del sofá están en su lugar. Te sientes satisfecho con el trabajo realizado y sales a comprar comestibles.
pero cuando vuelves, algo ha cambiado. Al abrir la puerta, encuentras la sala de estar hecha un desastre. La ropa está tirada por toda la habitación. Las ventanas están rotas. Faltan varios objetos de valor. ¿Cuál sería tu pregunta más obvia? ¿Qué sucedió? Querrías saber qué le sucedió a tu casa y a tus pertenencias. ¿Cómo sucedió? ¿Quién lo causó? Es natural que quieras entender. Dios quiere que preguntemos de dónde vino este mal. Quiere ayudarnos a comprender por qué nuestro mundo es tan diferente al Edén que Él creó. No quiere que silenciemos nuestras preguntas difíciles, ni que pasemos por alto el marcado contraste entre su diseño perfecto y nuestra realidad. También quiere que entendamos este gran dilema y que reconozcamos lo que Él está haciendo para resolverlo. Al explorar este tema, nos sumergiremos en textos bíblicos y argumentos teológicos que tratan la coexistencia de un Dios de amor y la presencia del mal. Lunes 19 de enero. Detrás del telón de la historia de Job. El libro de Job brinda reflexiones profundas sobre el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Comienza con un hombre llamado Job, que ha sido bendecido de todas las maneras posibles, financiera, relacional y espiritualmente. El relato luego se muda a una escena celestial en la que se desarrolla una reunión. Satanás aparece sin haber sido invitado. Allí comienza una especie de disputa legal en la que Dios desafía a Satanás. ¿De dónde vienes? La pregunta refuta los reclamos territoriales de Satanás. Satanás responde: he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Claramente, Satanás reclamaba la tierra para sí. Compáralo con el lenguaje usado en la declaración territorial de Génesis capítulo 13, versículos 14 al 17. Este conflicto no es meramente sobre geografía, sino sobre adoración y obediencia. La declaración de Satanás sugiere que la humanidad está bajo su control. Por eso, intenta desafiar la autoridad de Dios al socavar la relación genuina del Creador con sus criaturas. Dios le pregunta a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin talla, cuidando de no hacer mal a nadie. Este planteamiento desafía el dominio del maligno en la tierra. No todos los habitantes del planeta están bajo el engaño de Satanás. Satanás argumenta entonces que la fidelidad de Job es mero resultado de las bendiciones que recibe de Dios. Satanás sabe quién es Job. Sugiere también que los seres humanos son incapaces de amar a Dios de forma genuina y que solo le son fieles por las bendiciones que reciben. El diablo cuestiona la existencia del amor verdadero entre Dios y los seres humanos. En respuesta a este desafío, la vida de Job rápidamente se convierte en el campo de batalla de este conflicto. Lo pierde todo: riquezas, hijos, reputación e incluso la salud. Pero a pesar de su profundo sufrimiento, la fe de Job permanece inalterable, hasta tal punto que declara: aunque el Señor me mate, yo en Él confío. La historia de Job presenta varias lecciones fundamentales. Hay una guerra entre el bien y el mal. A las personas buenas también les suceden cosas malas. Los amigos de Job no comprenden bien lo que está sucediendo en el mundo. Y Dios está obrando para vencer el mal con el bien, incluso cuando sus caminos van más allá de la comprensión humana. El libro de Job anima a los creyentes a confiar en la sabiduría y la bondad de Dios, incluso en medio del sufrimiento y las preguntas sin respuesta. La experiencia de Job revela que, aun en nuestros momentos más oscuros de sufrimiento, la presencia de Dios y su amor constante no cambian. A pesar de nuestra incapacidad para entender las razones detrás de nuestro sufrimiento.
Martes 20 de enero. El centro del conflicto. La historia de Job retrata de manera vívida el conflicto entre Cristo y Satanás. Nos muestra que el sufrimiento no es un reflejo del carácter de Dios, sino la obra de un adversario, cuyo deseo es hacer daño. Jesús mismo habló en una parábola sobre la condición trágica de nuestro mundo. Esto lo ha hecho un enemigo, dijo. El libro de Job expone la conexión entre el sufrimiento y Satanás. De hecho, la palabra Satanás aparece más veces en Job que en cualquier otro libro de la Biblia. El apologista y profesor cristiano Sid McDowell hizo este planteamiento. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que Dios y Satanás estén involucrados en una verdadera lucha cósmica? Puesto que Dios es todopoderoso y Satanás es un ser limitado, ¿cómo ese conflicto puede ser realmente genuino? Esta no es una típica lucha de poder. Hay algo más en marcha. El conflicto entre Dios y Satanás no es de fuerza contra fuerza, como en una competencia de lucha. Algo infinitamente más importante que el ego está en disputa. Esta controversia es una guerra de ideas. Las escrituras mencionan poco sobre el poder físico de Satanás, pero sí se centra en su habilidad para tergiversar ideas en beneficio propio. La Biblia se refiere a él como el acusador de nuestros hermanos, padre de la mentira, mentiroso, engañador, cegador del entendimiento, tentador. El teólogo John Peckham describe la obra engañosa del diablo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, en la tierra y en el cielo surgen preguntas sobre el carácter de Dios. Dado que las acusaciones del enemigo son de naturaleza epistémica, no pueden responderse eficazmente con ninguna demostración de poder, por grande que ésta sea. De hecho, ninguna cantidad de poder que pueda ejercer un rey podría probarles a sus súbditos que no es injusto. Un conflicto sobre el carácter no se puede dirimir simplemente con poder, sino que requiere demostración. El amor de Dios se encuentra en el centro del conflicto. La única opción responsable para resolver esta crisis sería responder las acusaciones con la verdad. El poder y la fuerza no pueden vencer a las mentiras, en especial si se trata de mentiras sobre el carácter de alguien. A las mentiras solo se las puede vencer con la verdad. ¿Por qué Dios no termina el problema del mal por la fuerza? Porque cualquier intento prematuro de finalizar con fuerza divina el conflicto podría, de hecho, prolongarlo e incluso avivarlo. El compromiso de Dios con el amor brinda una razón moral para retrasar su castigo sobre el mal. Dios no puede erradicar para siempre el mal si acaba con él antes de tiempo. Miércoles 21 de enero. Investiga qué nos dicen los siguientes pasajes bíblicos sobre la gran controversia y el conflicto entre el bien y el mal. Jueves 22 de enero. La restauración final. La historia de Job es una declaración de fidelidad a Dios, incluso en medio del sufrimiento intenso. Las escrituras describen meticulosamente la familia y las posesiones que Job tenía antes de sus pruebas. Él era un hombre muy rico que amaba a sus 7 hijos y 3 hijas. Sus posesiones incluían 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Job lo perdió todo cuando sufrió una calamidad tras otra. Vivió adversidades inimaginables, pero esta historia termina con una profunda restauración. Hacia el final de su terrible experiencia, la riqueza material de Job se había duplicado en todos los aspectos, excepto en el número de hijos, que se mantuvo igual que antes. Quizá esa experiencia con el doble de todo es una referencia sutil a la restauración final de Job que ocurrirá en la eternidad.
cuando se reunirá tanto con sus primeros hijos como con los que tuvo luego de la calamidad. De esta manera, la historia de Job apunta a una restauración mayor que alcanza la eternidad. Lo que Job perdió en la tierra le será restaurado en el cielo, lo cual enfatiza la promesa bíblica de que Dios no solo curará nuestras heridas, sino que también todo lo que recibamos excederá nuestras más elevadas expectativas. Job anhelaba que su historia fuera escuchada y exclamaba: "Ojalá alguien escribiera mis palabras y las dejara grabadas en metal". En ese momento no sabía que, de hecho, su historia quedaría registrada para brindar esperanza y entendimiento a un incontable número de personas. El final de este relato se dará en la segunda venida, cuando Job se reunirá con sus seres queridos y verá que fue parte de una historia mucho mayor, la historia de la redención. La historia de Job estaría incompleta sin la historia de Jesús. En el Calvario, las mentiras de Satanás quedaron expuestas como lo que eran: engaños que buscaban separar a la humanidad del amor de su Creador. La cruz silenció para siempre la acusación de que Dios no es bueno. El sacrificio de Jesús reveló la profundidad del amor divino, un amor que prefirió soportar la muerte antes que ver perdidos a sus hijos. A la luz del Calvario vemos que el amor existe, que la ley es justa e inmutable y que Dios ama sin medida a sus criaturas. La cruz es el testimonio eterno de que Dios es tanto justo como justificador. Esto silencia para siempre las mentiras del enemigo y revela la verdad de quién es Dios, un Dios de misericordia, justicia y bondad infinitas. Viernes 23 de enero. Detrás de escena. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la consideración de los seres celestiales. Desde entonces su obra sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. La guerra contra la ley de Dios, que empezó en el cielo, continuará hasta el fin del tiempo. Cada hombre será probado. El mundo entero ha de decidir si quiere obedecer o desobedecer. Todos seremos llamados a elegir entre la ley de Dios y las leyes de los hombres. En esto se trazará la línea divisora. Habrá solamente dos clases. Todo carácter quedará plenamente definido, y todos demostrarán si han elegido el lado de la lealtad o el de la rebelión. Dios es la fuente de la vida, y cuando uno elige el servicio del pecado, se separa de Dios, y se separa así de la vida. Queda privado de la vida de Dios. Cristo dice: "Todos los que me aborrecen aman la muerte". Dios les da la existencia por un tiempo para que desarrollen su carácter y revelen sus principios. Logrado esto, reciben los resultados de su propia elección. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios, que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. La gloria de aquel que es amor los destruye. Al principio de la gran controversia, los ángeles no comprendían esto. Si se hubiese dejado a Satanás y su hueste cosechar el pleno resultado de su pecado, habrían perecido. Pero para los seres celestiales no habría sido evidente que ello era el resultado inevitable del pecado. Habría permanecido en su mente una duda en cuanto a la bondad de Dios como mala semilla para producir su mortífero fruto de pecado y desgracia.
Pero no sucederá así cuando la gran controversia termine. Entonces, habiendo sido completado el plan de la redención, el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados. Se verá que los preceptos de su ley son perfectos e inmutables. El pecado habrá manifestado entonces su naturaleza, Satanás su carácter. Entonces el exterminio del pecado vindicará el amor de Dios y rehabilitará su honor delante de un universo compuesto de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyo corazón estará su ley. Sábado 24 de enero. Inquiere. Usa las siguientes preguntas y los versículos que las acompañan para estudiar la lección de esta semana con tu clase de escuela sabática o grupo de estudio de la Biblia. Y eso es todo por la lección de esta semana. Muchas gracias por escucharme y sigamos estudiando esta maravillosa lección. Hasta la próxima. Dios te bendiga.